Y continuando con más información, 11:20. El día de hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Hay un lema para este año: acceso equitativo para todos. Reconocemos todos los trastornos de la coagulación. Y es que pues este tema hay que compartirlo. Muchos desconocen sobre la hemofilia, qué es, y sobre todo estos problemas de coagulación. Es por ello está con nosotros el doctor Edgar Ulises Alejandro, él es hematólogo, que nos viene a hablar sobre un poquito más de este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Rosalina. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, la hemofilia tiene que ver con la coagulación, pero platícanos por favor sobre este tema. Sí, la hemofilia es una enfermedad genética, es heredada. La gran mayoría de las ocasiones es una herencia genética y que se transporta, digamos, en el cromosoma X. Se considera como una enfermedad de transmisión ligada al sexo. Esto quiere decir que, para fines bien prácticos, la mayoría de las mujeres van a ser portadoras de esta enfermedad sin necesariamente padecerla, y la mayoría de los hombres la van a padecer. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas de esto? Sí, son trastornos hemorrágicos por la misma situación, Rosalinda, de que es una cuestión que se hereda. La gran mayoría de los pacientes los vamos a diagnosticar prácticamente al nacimiento. Más del 80% de las personas que tenemos el diagnóstico de hemofilia lo tenemos en el primer año de vida y lo identificamos con trastornos hemorrágicos: sangrado de las mucosas, presencia de hematomas, hinchazón de las articulaciones. Esos son como que los síntomas más comunes. Como quiera, un porcentaje, a lo mejor no tan grande, pero sigue siendo un porcentaje considerable de las personas se presenta ya en edad más adulta, y también hay que tener mucho énfasis de saber la sintomatología, que son esta presencia de hematomas, que se presentan en cualquier parte del cuerpo, moretones y ¿Y son aumento de... muchos, uno que otro? Normalmente son bastantes, son varios, en varias localizaciones. Uno habitualmente puede golpearse o puede no darse cuenta, puede tener un pequeño moretón, no pasa nada. Estos pacientes son constantes, se presentan de forma continua o son muy grandes, tienen sangrados de las encías, se lavan los dientes y es bien común que tengan ese sangrado persistente, sangrado de la nariz. Pero ante estos síntomas ahora, ¿son molestos o no? Porque pues cualquiera de repente se le aparecen estos moretones en el cuerpo y no se acuerda si se pegó o no, o el sangrado de encías también, hasta unas personas piensan que ya es normal, lo Sí, cual no sí. es, ¿verdad? Pero, o piensan que es un problema dental. Exactamente, de hecho, ahí es donde nos damos cuenta en los adultos. En este porcentaje de pacientes que no tenemos el diagnóstico previamente, se dan cuenta porque se hace un procedimiento dental, una extracción de un diente de una muela, y están con un sangrado persistente en el sitio donde se retiró. Normalmente en el primer día una persona normal ya resolvió este problema. Estas son personas que están 4, 5, 6 días con un sangrado persistente en el sitio. Una persona que se hace una cirugía de urgencia, que le quitan la vesícula y está sangrando constantemente, en vez de durar 2 días en el hospital, dura 5. En estas personas hay que iniciar un protocolo de estudio para detectar que no haya algún trastorno hemorrágico, entre ellos la hemofilia. Bueno, y ante estos problemas que llegan a presentar, ¿qué más afecta a la salud de la persona? Ya nos dijo cuáles son los síntomas, pero ¿cómo repercute en la salud? Pues básicamente es la cuestión de formación de sangrado en las articulaciones. Como detectamos muy rápidamente estas personas, casi siempre en la edad temprana, es una prevención para evitar complicaciones crónicas en las articulaciones. Algo bien común es que, como tienen esa facilidad de sangrar y las articulaciones pues obviamente son sitios de mucho movimiento, es muy fácil que haya ahí sangrados. Ok, un sangrado se resuelve, le damos factor 8, factor 9, que son los factores hemofílicos, y se resuelve. Pero una persona con esta enfermedad, obviamente es un padecimiento genético, no lo podemos curar. Es una persona que va a tener este problema toda su vida. Si siguen ocurriendo estos sangrados en las articulaciones, se va degenerando la articulación y es lo que afecta la calidad de vida de la persona. ¿Y cuáles son los tratamientos que existen para ello? Tenemos dos tipos de hemofilia A y hemofilia B. La más común es la hemofilia A, que es el 80% de los casos, y el otro 20% es hemofilia B, que es para el trastorno del factor 8 y factor 9. Son esos factores que mantienen el equilibrio de sangrado, que no sangremos en ninguna parte del cuerpo. Cuando falta alguno de estos factores, pues ya tenemos como tal la hemofilia, y el tratamiento es ir suplementando esta deficiencia. Hay factores externos que el paciente se los va a estar poniendo cada cierto tiempo para prevenir sangrados, o cuando un paciente ya tenemos este diagnóstico, cuando va a tener una cirugía, ya lo tenemos identificado y le ponemos este factor como prevención.
Muy bien, como usted dice, no hay cura para esta enfermedad, pero sí tratamientos. El tratamiento ya es para toda la vida. Sí, el tratamiento es para toda la vida. Como quiera, una persona con esta enfermedad, no hay que ser pesimistas, ¿verdad? Puede tener una muy buena calidad de vida, siempre y cuando tenga seguimiento, sepa qué gravedad tiene de enfermedad, porque la podemos clasificar en leve, moderada, severa. La grave es cuando tenemos muy poquito factor y esos son los que más hay que estar en seguimiento. ¿Cómo sería este poquito factor? Que no se presentan tantos síntomas. Tiene poquito factor y tiene muchos síntomas, que es la más grave, que es la hemofilia grave, que lamentablemente es la más frecuente. Nosotros hacemos una prueba para medir el factor, sea factor 8 o factor 9, vemos qué tanto tiene de actividad. Cuando es muy poquita son las personas que obviamente yo veo que tienen mayor sangrado. Hay que dar mayor seguimiento a estas personas para evitar estas complicaciones de alteraciones de articulaciones de forma crónica. Muy bien, y en cuanto a estadísticas en nuestro país, ¿qué nos puede compartir? Sí, pues hay más o menos a nivel mundial 400,000 casos registrados. En nuestro país, al menos del último reporte que tenemos, que será más o menos 5 o 6 años, hay aproximadamente 6,000 casos por ahí. Obviamente la mayoría son hemofilia A, pero pues todos estos casos hay que darle seguimiento y lo más importante es la recomendación genética, porque como es una enfermedad heredada ligada al sexo, una persona que tiene esta enfermedad tiene que saber con qué pareja va a estar para ver el riesgo de que se lo pueda transmitir a sus hijos. Y por ejemplo, por eso se piden unos estudios, Sí, los nupciales, o por eso, ¿ahí viene ese dato? En los nupciales no, porque pues es una enfermedad no bueno, tan es que ya ve que frecuente. para cuando van a contraer matrimonio muchos les piden estos estudios médicos, Sí, para ver son, que no son haya una estudios, relación, ahí no arroja lo de la no, hemofilia. ahí no la podemos detectar. Debería. Pero bueno, normalmente estas personas pues ya tienen ese antecedente. Ya sabemos que tienen familiares con hemofilia o la persona ya tiene ese diagnóstico. Obviamente hay por ahí un 20% de personas que no tienen familiares y que no se han dado cuenta, por eso a lo mejor convendría sí detectarlo. Por eso, sí, eso es estudios importante. neonatales, una vez que nacen los bebés, ahí no se hace. Sí hay tamizaje ¿no se neonatal, pero normalmente no se considera como dentro de los parámetros básicos, porque es muy clínica la enfermedad. Nosotros nos vamos a dar cuenta en el nacimiento por los sangrados o los hematomas. Muy bien, recomendaciones, doctor. Pues recomendación, si nunca hemos tenido ningún evento, pues la verdad no hay de qué preocuparse, pero una persona que después de una extracción dental, que es algo muy común, que después de un procedimiento tuvo un sangrado excesivo, personas que aunque tenga una muy buena técnica dental, tenga sangrados persistentes de las encías, que sangre mucho de la nariz, no está de más acudir a lo mejor a un hematólogo para ver unos tiempos de coagulación y si se considera apropiado, ya pedir específicamente el estudio para hemofilia. Doctor, gracias por estar con nosotros, hacernos más conscientes sobre lo que es la hemofilia y en este Día Mundial. Agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Hombre, por nada, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias al doctor Edgar Ulises, hematólogo, que nos acompañó aquí en Gamavisión Noticias hablando sobre la hemofilia en este Día Mundial.